nuevamente estar entre vosotros en esta mañana, sábado. Recuerden que estamos estudiando los pasos del Señor Jesús a través del santuario. Y queremos dar la bienvenida a todos los que se han hecho presentes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos decirles que ustedes son muy importantes para Dios. Que Dios les ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y antes de hacer un recuento y de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia nuevamente para darte gracias. Gracias porque usted es bueno. Gracias por nuestro Señor Jesús. Por el trabajo incansable del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por la compañía de los ángeles. Gracias por su santa palabra, Señor, que nos orienta y nos ayuda como una antorcha, como una luz, a guiarnos entre tanto que usted viene. Padre querido, de una manera especial rogamos por todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo, por todos los presentes. Que su Espíritu Santo, Dios, nos hable en esta mañana. Ayúdanos a escuchar su voz. Guíenos. Y sobre todo perdone todo pecado, toda cosa mala, todo pensamiento. Y abra nuestra mente el entendimiento para comprender su palabra en esta hora. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Y cuide y bendice a los enfermos. Hay un buen grupo de enfermos, Señor, en nuestro pueblo. Pedimos por ellos. Tú sabes cuáles son. Tu presencia y tu compañía sea con nosotros, mi Dios. Lo pedimos y agradecemos, confiando en los únicos méritos de nuestro Señor Jesús y en su nombre. Te agradecemos hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos acerca de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Y habíamos mencionado, la semana pasada, que para poder servir como sacerdote y como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, el Señor Jesús primero tenía que vivir una vida santa y perfecta. Tenía que vivir una vida que fuera inmaculada. Porque ya dice la Biblia en el libro de Levíticos que tanto el sacerdote que ofrecía el sacrificio como el animalito que se ofrecía en el sacrificio tenían que ser perfectos. No tenía que haber un solo tipo de defectos en ellos. De tal manera que cuando el Señor Jesús viniese a morir en la tierra, tenía que ser perfecto. Primero, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segundo, para ser el sacerdote que iba a oficiar el sacrificio. Habíamos dicho la semana pasada que en el Señor Jesús se cumplían las dos cosas. Y habíamos leído en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15, que la palabra de Dios dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Y aquí entre paréntesis recuerde que fe es creer, confiar y obedecer en Dios. Fe no es solamente creer que Dios existe, es creer a lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote, continúa diciendo la Biblia, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 15. Si usted quiere comprobarlo, si tiene una plumita, un papel para escribir, escriba los versículos y luego los compara. O si no, siga conmigo a través de la lectura de la Biblia. Hoy queremos decir que este Jesús
a quien nosotros predicamos, a quien la Biblia enseña, que es el único medio para llegar al Padre, a este Jesús, a quien el Padre envió para que usted y yo tengamos la oportunidad de volver a Él, de resolver el problema del pecado, es el Jesús que nosotros predicamos. Un Jesús que es compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 25, dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote nos convenía, puro y sin mancha, santo, inocente, sin mancha, apartado de los hombres y hecho más sublime que los cielos. Este Jesús es el que vino a vivir una vida santa y perfecta, una vida que usted y yo no podemos vivir, y que de acuerdo a las demandas establecidas por Dios, por su santa ley, nosotros no podíamos ofrecer ningún tipo de justificación para aquello. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos todos. Ahora, esta semana, vamos a hablar acerca de qué sucedía en el lugar del sacrificio, en el altar del sacrificio, en el atrio. Es muy importante que nosotros notemos que sin una vida perfecta de nuestro Señor Jesús en esta tierra antes de morir, no hubiese podido ejercer el papel de sacerdote o sumo sacerdote, y tampoco hubiese ocupado nuestro lugar como la ofrenda. La paga del pecado es muerte y el hombre tenía que morir. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, cómo Dios solucionó ese problema del pecado. Habíamos dicho la semana pasada que nuestro Señor Jesús no solamente tenía que tejer un manto de perfecta justicia para cubrir nuestra desnudez. El pecado es la transgresión de la ley. Pecar es errar al blanco, no dar con el objetivo. El hombre fue creado para estar cerca de Dios, para vivir en armonía con Dios. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios lo creó para vivir en armonía con Él. Al entrar el pecado en el hombre, en la tierra, el hombre tuvo miedo y se apartó de Dios porque tuvo miedo. Y lo primero que el hombre se dio cuenta era que estaba desnudo y trató de solucionar sus problemas cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales. Pero permítanme decirle que la Biblia dice lo mismo que el Señor le había dicho a Adán el día que le recomendó que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y el hombre tenía miedo que Dios apareciese y cumpliese su promesa. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos pensamos por Dios y nos ponemos en el lugar de Dios pensando que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios? Y nos da miedo cuando pensamos, pensando que es Dios, cómo va a actuar Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Salmos, vamos a buscar en el libro de Salmos, por favor, 89, busquen su Biblia conmigo, libro de Salmos, 89, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmo 89, 14, dice la palabra de Dios que la justicia es el fundamento del trono de Dios. Vamos a leer, déjenme buscarlo con ustedes, Salmo 89, 14, y vamos a ver cómo Dios operó para salvar al ser humano de la ruina, de la muerte, del pecado. El libro de Salmo 89, por favor, búsquenlo en su Biblia, mientras yo busco aquí también. Salmo 89, verso 14, dice así la palabra de Dios: justicia
y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Segunda parte, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El hombre tuvo miedo porque el hombre no conocía a Dios. Recuerden que el hombre había sido creado y estaba aprendiendo de Dios las lecciones que Dios quería que aprendiese. No había aprendido totalmente acerca de Dios. Y lo poco que conocía de Dios lo hacía pensar de que Dios iba, ¿no es cierto?, a actuar como un verdugo, como un ser malo. Pero la Biblia dice que a pesar de que la justicia y juicio son el fundamento del trono de Dios, en otras palabras, que no podía pasar por alto el quebrantamiento de su ley, dice que también es misericordia y verdad. Y cuando el hombre aparece delante de Dios, después que Dios lo llama, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios comienza, le hace una promesa y le dice, Génesis 3:15, la solución del problema. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, bajo la ley, para justificar al hombre, para cumplir su promesa. Entonces veamos, la paga del pecado no es que era, es la muerte. Y el hombre tenía que pagar su culpa. Pero Dios tenía un plan que el hombre no conocía, que solo Dios conocía. El plan de darse a sí mismo para rescatar a la raza humana, para rescatar a la raza que había caído. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Su carácter reflejaba el carácter de Dios. Y cuando el hombre pecó, esta imagen fue perdida. Y ahora el hombre tiene miedo. Después de vivir una vida de perfecta justicia, el Padre colocó en el Señor Jesucristo todos los pecados de toda la raza humana y Jesús los llevó y murió por nosotros. ¿Sí? Dios el Padre colocó sobre el Señor Jesucristo los pecados de todos los seres humanos. De todos los seres humanos. Y Jesús sufrió la pena por ellos. No me malentiendan. El hecho de que Jesucristo nuestro Señor murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de volver al Padre, de recibir el manto de justicia de Cristo y que Dios nos mire como si nunca hubiésemos pecado a través de Jesús, no significa de que usted no tiene que seguir el proceso que la Biblia habla acerca de la salvación. Recuerde usted que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para quién lo dio Dios? Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea es que usted y yo creamos en lo que Dios ha dicho. Y recuerde que en el asunto de la salvación del santuario, ¿cuál es mi parte? Mi parte es creer lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice, aceptarlo, lo que Dios ha hecho en mi favor. Segundo, arrepentirme de mis pecados, confesar mis pecados, bautizarme y recibir el Espíritu Santo para que me ayude en el proceso de la santificación, la cual dura toda la vida, o hasta cuando usted viva, o hasta cuando yo viva, o hasta cuando Cristo venga. Entonces, aceptar a Cristo como nuestro sustituto y salvador es su responsabilidad y es mi responsabilidad. En el Getsemaní y en la cruz, todo pecado que jamás se haya cometido le fue imputado a Jesús.
No hay en este mundo, o tal vez permítame decirlo de una manera diferente, en este mundo no debemos decir que no hay solución para nuestros problemas. La gente puede decir, pero no debemos decir, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó la cuenta de cada ser humano, de cada ser humano. Le fue imputado a Jesús. Le fue imputado a Jesús los pecados suyos y los pecados míos. Entonces, entendamos esto. Jesús colgó desnudo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús cargó nuestra desnudez. Lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, versos 23 y 24. La Biblia dice que los soldados tomaron la ropa del Señor Jesús. Una se la repartieron y la túnica echaron suerte porque no querían dañarla. Los eventos del Getsemaní y la cruz nos demuestran que el pecado es terrible. Es completamente monstruoso. Cuando vemos lo que el pecado causó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de tomar la decisión de no pecar nunca más, porque por nuestras iniquidades Él sufrió lo que sufrió. Ustedes sabían que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 51, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 2 verso 51, abra su Biblia por favor. 2 de Corintios 2, 51, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiésemos ser reconocidos justos. La Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Dios vino y puso en Él los pecados de todo el mundo. Yo me hago la idea de esto como que el Señor con su sangre abrió una cuenta con los nombres de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la tierra, con todos los seres humanos, a nombre de todos los seres humanos, lista para cuando usted y yo vayamos y la solicitemos o solicitemos los fondos que hay en esta cuenta, podamos pagar nuestra deuda. Cristo, por medio de su sacrificio, pagó la deuda del pecado que usted y yo debíamos de pagar. Pero vuelvo y le digo, no nos confundamos, porque Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por toda la raza humana, significa que toda la raza humana va a ser salva. Esto significa que Cristo hizo provisión por los pecados de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que reclamarlo. La Biblia dice: a todo aquel que en Él cree no se pierda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro, cuando le fue preguntado por los que estaban alrededor de él, recuerden, en el Pentecostés, le dijeron: varones, entonces, ¿qué haremos? Varones hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, que para poder alcanzar nosotros el perdón de los pecados, hay pasos que hay que seguir. Y si nosotros analizamos toda la Biblia, los pasos que hay que seguir, primero hay que creer en Dios, creer que Dios existe y que es galardonador de todos los que le buscamos. Segundo, hay que creer en lo que Él hizo por nosotros. Hay que aceptar que nuestra condición humana de pecado
no nos permite estar delante de Dios y que por causa del pecado vamos directamente a la muerte. Cristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, paga nuestra deuda y nos da a nosotros el privilegio de llegar al Padre a través de Él. San Juan 14:6. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que hay un proceso de arrepentimiento, de confesión, de bautismo, muerte a la vida antigua y una resurrección a la vida nueva. El Señor Jesús dice a través de Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno, escuche bien esa expresión, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, usted y yo debemos de tomar el privilegio de la provisión que hizo Jesús para salvarnos. Arrepentirnos, confesarnos, bautizarnos, nacer de nuevo, según dice la Biblia, y permitir que el Espíritu Santo haga de nosotros un templo. Porque habéis sido comprados por precio, dice la Biblia. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por eso es que nosotros debemos de comprender que la Biblia dice que al que no conoció pecado, tuvo una vida perfecta, por usted y por mí, Dios lo hizo pecado. En otras palabras, cargó nuestra culpa. Gálatas 3:13, la palabra de Dios dice, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice la palabra de Dios. Busquen su Biblia, por favor. Cristo tomó la maldición que le pertenecía a la raza humana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ustedes sabían que en el plan del santuario, de los sacrificios, no existía la cruz, había un altar. Y según el libro de Levíticos, cuando una persona cometía pecado, traía un animalito de un año, una oveja o un cordero de un año, sin mancha, lo presentaba ahí a los sacerdotes en el altar, ponía las manos sobre la cabeza del animalito y confesaba sus pecados, y luego cogía el cuchillo y lo sacrificaba. Ese era el sistema de sacrificio. No existía la cruz. La cruz fue una invención del enemigo. La cruz fue una invención del diablo para hacer sufrir más al Señor Jesús. Ya que no lo pudo vencer durante su estadía aquí en la tierra, el enemigo vino e inventó un instrumento de tormento para atormentar al Hijo de Dios. Y hasta ahí nosotros comprobamos que Cristo no debía morir en una cruz. Porque la cruz en la cual Él murió no era su cruz. Cristo no tenía una cruz. Era la cruz de Barrabás. Hasta ahí nos indica Dios que Cristo era perfecto. No debía morir. Pero vino a morir por nosotros, a tomar nuestra forma humana por amor a usted y por amor a mí. Porque Dios nos ama tanto que Él dijo en la palabra de Dios, nadie me quita la vida, yo la pongo por sí mismo. Juan 10. Nadie me la quita. Yo mismo, por mi naturaleza, por mi amor por la raza humana, doy mi vida. Porque tengo poder para ponerla y volver, para quitarla y volverla a poner. O para entregarla y volverla a tomar. Sigamos. Solo el Hijo de Dios podía morir por la raza humana. Nadie que no fuera uno de los miembros de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la deidad. Nadie que no fuera uno de ellos podía salvar a la raza humana. Porque nadie que dependa de otro podía o tenía la capacidad de poder salvar al hombre.
tenía que ser alguien que no dependa de nadie, en este caso Dios, depende de sí mismo. Un ángel, ni por más poderoso que hubiese sido o que fuera, tiene o tendría las prerrogativas para decir yo puedo morir por el hombre, porque no tiene vida en sí mismo. Recuerden que la vida de todos los seres creados procede de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:9, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Primero viene el sufrimiento, luego la glorificación. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios. En otras palabras, nadie lo merecía. El Señor Jesús no debía, no tenía que pagar la culpa suya ni la culpa mía. Pero lo hizo porque nos ama. Porque para Dios somos tan importantes que nos ama como a la niña de sus ojos. Porque Cristo vino a morir por ti y por mí. El libro de San Juan, primera de San Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús no solo propició los pecados de los salvos, sino de todo el mundo. ¿Cómo es eso? No propició los pecados de los salvos, sino de todo el mundo. Ustedes recuerdan que cuando se estableció el sistema de sacrificios, todos aquellos patriarcas, profetas, todos los seguidores del pueblo de Israel y todos los que aceptaron el sistema de sacrificio, murieron creyendo que ese cordero que sacrificaban representaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que cuando Él viniese, se iba a cumplir. Y murieron con esa esperanza, aunque ellos no lo vieron. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, van a resucitar y se van a dar cuenta que su fe no fue en vano. Que lo que hicieron creyendo en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, les dio su recompensa. Por eso dice, no solo propició los pecados de los salvos, los que ya habían muerto, aceptando el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús, sino los de todo el mundo, el cual nos incluye a usted y me incluye a mí. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Cuál cosas? Que Cristo vivió una vida pura y santa, que murió en la cruz en lugar suyo y mío, para que usted y yo podamos llegar al Padre y ser perdonados. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué maravilloso es ver a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que por la palabra de su boca fueron creados los cielos y la tierra. Convertirse en uno de nosotros, vivir una vida que nosotros no podemos vivir, pura y santa. Morir en la cruz del Calvario por nosotros, solamente para traernos de vuelta a casa porque nos ama. Ese es el Dios que la Biblia nos presenta. No un Dios sanguinario, no un Dios malvado, no un Dios que esté esperando que tú cometas un error para juzgarte y darte un garrotazo en la cabeza y decirte, yo te dije que no lo hagas. No. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que usted y yo le sirvamos y le sigamos por temor. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, viendo tan grande amor, el sacrificio que Él hizo por salvarnos. No lo merecía.
No debía sufrir, pero lo hizo para salvarnos. No nos queda otra más cosa que decir, Señor, te acepto, te acepto. Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, si usted quiere leer todo el capítulo de Isaías, dice la palabra de Dios. Murió por los pecados de todos, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué está haciendo usted?